Vamos a ir a la palabra del Señor, amén, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10, amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El título de hoy es Escogidos para anunciar. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Dios eligió a Israel como su pueblo, ¿no es cierto? Las frases del versículo 9 tienen un significado especial, porque ese fue el nombre con quien el Señor llamó al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Amén. Ahí en Éxodo capítulo 19, verso 6, dice que vosotros me seréis un reino de sacerdote, lo dice por el pueblo de Israel. Amén. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Amén. Recordemos que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, amén, con un propósito. Amén. Y ese propósito, ¿no es cierto?, es para primeramente santificarlo, para bendecirnos, pero para ser una nación santa. Amén. Que Dios les bendiga. Para tener un reino de sacerdotes. Amén. Que Dios les bendiga. Y eso ordenó a Moisés que dijera al pueblo, amén, que para eso los había escogido, para eso había sacado un pequeño remanente, amén, que el Señor les bendiga, amén. Y en Deuteronomio 7:6 también dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, amén, tu Dios te ha escogido para hacerles un pueblo especial, ¿ve? Amén, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Que Dios les bendiga. Ahora sabemos, que en la actualidad la iglesia es el pueblo de Dios también. Amén. Nosotros somos la iglesia. Y Pedro, el apóstol, aplica las mismas expresiones, ¿no es cierto?, a los cristianos. Y para los gentiles, esta era, ¿no es cierto?, quizá una idea un poco revolucionaria. Amén, como decirlo así. El ser, ¿no es cierto?, identificado con estas frases. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Estos nombres representaban, ¿no es cierto?, grandes privilegios que solamente los judíos, ¿no es cierto?, habían disfrutado. Amén. Entonces el número 1, ¿no es cierto?, que es linaje escogido. Amén. La nación judía fue elegida con el fin de mediar entre Dios, ¿no es cierto?, y el resto de la humanidad. Amén. Y ese era el papel del sacerdote, ir delante de Dios y ofrecer holocausto. Amén, para pedir misericordia y perdón de pecados por el pueblo. El deber también de su pueblo era manifestar, ¿no es cierto?, el carácter y las obras de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que todo el mundo, ¿no es cierto?, lo conociera y se sometería a él. Amén. En algunas épocas, podríamos decir, la nación judía cumplió su tarea. Amén. Pero en muchas otras no fue así. Amén. Su mal testimonio hizo, ¿no es cierto?, que los gentiles también blasfemaran contra Jehová. Amén. Que Dios tenga misericordia. Amén. Y en Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Que el Señor los ayude porque no está lejos de la realidad. Amén. Estoy hablando a nivel mundial, ¿no es cierto?, del cristianismo, del evangélico.
Amén, que muchas veces nosotros damos mal testimonio. Amén, para los gentiles, y así cuesta pregonar el evangelio porque el mundo no cree. Amén, que el Señor nos ayude. Se debe aclarar, ¿no es cierto?, que Pedro utiliza los consejos de linaje, de sacerdocio, de nación y pueblo, que anteriormente se referían a los judíos, para designar, ¿no es cierto?, a los cristianos, quienes pueden ser llamados así, porque en esta época, ¿no es cierto?, la iglesia es el pueblo de Dios y su instrumento para alcanzar al mundo. Amén. Nosotros somos el instrumento. Amén. Nosotros somos la nación santa. Amén. Nosotros estamos arraigados ahí, ¿no es cierto? Amén. Que Dios le bendiga. La iglesia ahora, ¿no es cierto?, cumple con algunas funciones, ¿no es cierto?, que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, ¿no es cierto?, no debemos pensar que la iglesia puede sustituir de una vez o para siempre a Israel, no. Amén. Ni tampoco que esa nación se debe confundir con la iglesia. Amén. Cuando Dios complete la formación de su iglesia, volverá a ocuparse de la nación judía para ser los sacerdotes y testigos en el mundo. Amén. Que Dios les bendiga. Por ejemplo, dice en Romanos 9, del 11 al 32. Amén. Y en Apocalipsis también 7, del 1 al 8. Amén. Los 144.000 sellados, ¿no es cierto?, de las tribus de los hijos de Israel. Amén. El número 2, el real sacerdocio. Amén. Somos nosotros un real sacerdocio porque tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de anunciar las virtudes de Dios. Amén. Que son muchas. Amén. Sus atributos y obras. Todo lo que revela su gloriosa excelencia. Amén. Pablo enseñaba que Dios tiene el propósito de que nosotros lleguemos a ser conforme, ¿no es cierto?, a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. Amén. Dice en Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Él es el primogénito. Nosotros somos los hermanos. Amén. Él está primero. Nosotros le seguimos a Él. Y debemos llegar a esa estatura de un varón perfecto. Amén. Debemos llegar a la estatura de Cristo. Que el Señor nos ayude. Amén. Cuando nuestras vidas realmente manifiesten su divino carácter, amén, entonces los demás conocerán las excelencias de Dios. Amén, que el Señor nos ayude a nosotros realmente, ¿no es cierto?, manifestar el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y así la gente o las personas, ¿no es cierto?, puedan reconocer que el Señor de los cristianos, amén, es el único Dios soberano. Amén, eterno y salvador de la humanidad. Amén, que nosotros podamos ser ejemplos visibles para que el ser humano, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado la oportunidad, ¿no es cierto?, de salvarnos, puedan llegar a la salvación y a la vida eterna. Como oraba mi hermana Claudia hace poco, ya llevamos unos días ya que vamos a llegar a aquellos lugares, ¿no es cierto?, vamos a ir a pregonar el evangelio de salvación. Amén, vamos a ir a evangelizar, pero que primeramente, ¿no es cierto?, evangelicemos con nuestra presencia, amén, con nuestros hechos, con nuestras obras, amén, que Dios nos ayude. Cuando nosotros los creyentes no mostramos una vida santa y no testificamos a los demás, entonces fallamos, amén, como lo hicieron los judíos, amén, que Dios los ayude. El mundo blasfema de Dios y no cree en Él ni en su Hijo Jesucristo. Amén. Hoy en día nosotros vemos cómo se ha apartado la humanidad de Dios, cómo se ha alejado de Dios. Amén. Inclusive culpando a Dios de todas las cosas que el mismo hombre ha provocado, que yo he provocado, que usted ha provocado. Amén. Eso, ¿qué pasa ahí? Amén. ¿De quién es la culpa? De nosotros, porque nosotros no hemos hecho la labor que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Pedro dice que somos sacerdotes, pero a nivel de reyes. Amén. Afirmar esto significa varias cosas. Amén.
Número 1, los sacerdotes estaban consagrados al servicio de Dios, del Rey de Reyes. Amén. Y nosotros también hemos de entregarnos también y obedecerle y servirle a Dios, porque para eso estamos. Siempre se ha predicado, amén, que nosotros para eso estamos, para ser servidores de Cristo y no para ser servidos. Eso tenemos que hacer, servir a Dios. Amén. Número 2, los sacerdotes cuidan de su vida personal, de su vida espiritual y moral para agradar a Dios. Amén. En el versículo 9, Pedro dice que somos una nación santa. Amén. Y hemos de vivir separados del pecado. Que Dios nos ayude para poder vivir nosotros separados del pecado. Amén. Y de la inmundicia del mundo. Pero no aislarnos, ¿no es cierto?, de los incrédulos, sino que anunciarle las virtudes del Padre Celestial. Amén. Una cosa es juntarse con el mundo y hacer lo que el mundo hace. Y otra cosa es juntarse con ellos para pregonar el Evangelio, para poder predicarle de la palabra y de la salvación. Amén. Muchas veces nosotros decimos, sobre todo los jóvenes, que dicen, no, yo voy a traer a él o a ella porque yo lo voy a convertir a Dios. ¿Y qué pasa? Al final se sale el joven o la señorita, es al revés, o el adulto, el que sea. Amén. Pero que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos anunciar las virtudes de nuestro Padre Celestial. Amén, para hacerlo. Ellos tienen que, ¿no es cierto?, que conocernos. Amén, que tienen que observarnos a nosotros, oírnos. Debemos de estar, ¿no es cierto?, en contacto con las personas del mundo, pero no contaminarnos, amén, con sus, entre comillas, en sus valores, amén, y su mala conducta. Que el Señor nos ayude para nosotros no contaminarnos con el mundo, que al contrario, nosotros contaminarlos a ellos, contaminarlos con la presencia del Espíritu Santo, que ellos puedan venir a la salvación y a la vida eterna. Amén. Número 3, no todos los sacerdotes judíos tenían las mismas responsabilidades, pero todos tenían que ir primeramente con el sumo sacerdote. Amén. Nuestra labor difiere en la manera de servir a Dios. Amén. Pero primeramente tenemos que ir ¿a dónde? A Jesucristo. Amén. Que es la cabeza de la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia. Amén. Por intermedio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos ir al Padre. Amén. El creyente, ¿no es cierto?, es un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales y anuncia las virtudes de Dios. Amén. Nosotros venimos a la casa del Señor, ¿a qué? ¿No es cierto?, a derramar, ¿no es cierto?, nuestra vida, ¿no es cierto?, a alabar a Dios, a hacer sacrificios de alabanza. Amén. Nosotros tenemos que esta carne, ¿no es cierto?, pararla de la comodidad de nuestro hogar para poder llegar a alabar al Señor. Amén. Con gozo, con gratitud, con alabanza. Amén. Número 4, dice nación santa. En el capítulo 1, ¿no es cierto?, de Pedro exhortó a los creyentes a ser santos, porque Dios dice que Él es santo. Amén. Esto mismo dijo primero a la nación judía y era responsable de obedecer las normas de la ley de Moisés. Amén. Y demostrar la santidad divina a través de su vida personal. El mundo, ¿no es cierto?, comprendería que Jehová era el único Señor santo y verdadero. Amén. Pero en muchas épocas las naciones, ¿no es cierto?, que lo rodeaban, no solo veían el pecado del pueblo y no podían apreciar, ¿no es cierto?, en ellos el reflejo del carácter de ¿quién? De su Creador. Amén. Por eso también hoy en día nos cuesta tanto anunciar el Evangelio. Amén. Porque no hemos sido ejemplo a nivel mundial, no hemos sido ejemplo. Amén. Las iglesias desunidas, cada uno porque tiene letreros diferentes. Pensamos que somos diferentes y deberíamos ser uno, porque somos un solo cuerpo en Cristo, y no solamente nosotros, sino que todas las iglesias. Amén, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser ejemplo. Amén, para que la gente pueda decir, no, él sí un verdadero hijo de Dios, ella sí una verdadera cristiana, a él sí yo le creo que Dios existe, que Dios es real. Amén, que Dios nos ayude a nosotros, amén, para poder cumplir, ¿no es cierto?, el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Actualmente, ¿no es cierto?, nuestro Padre
ha dado a la iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir ese propósito, un pueblo santo, y reflejar al mundo que el soberano del universo es santo y verdadero, para que los hombres crean en Él, amén. No crean en nosotros, sino que crean en Dios, así como nosotros un día fuimos llamados y pudimos creer, amén. Que Dios los bendiga. Número 5 dice, pueblo adquirido por Dios, amén. Además somos un pueblo que le pertenece a Dios, al Altísimo, amén. La mayoría de los lectores de esta carta no eran hebreos. En tiempos antiguos, Dios tenía que decir a los gentiles que no erais pueblo, porque no pertenecían a los que había elegido para ser sus representantes en el mundo. Pero ahora, ¿no es cierto?, llama a todos los creyentes por igual, sean judíos o no, amén. Ahora soy pueblo de Dios, dice el verso 10, amén. Hemos recibido su misericordia y somos su pueblo, amén. Antes éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, porque Cristo nos compró, ¿no es cierto?, por su muerte en la cruz, amén. Fuimos comprados a precio de sangre, amén. Que Dios les bendiga, amén. Es maravilloso saber que nos considera como su pueblo especial. Miren, somos especiales para Dios, amén. Pero ese pueblo especial, ¿qué debe hacer? Debe demostrarlo. ¿A dónde? Allá afuera. Así que vamos a empezar con el trabajo, mis hermanos, y debemos demostrar realmente que somos ese pueblo especial, ese pueblo adquirido por Dios, amén. Los creyentes de Asia Menor vivían en medio de la gente, ¿no es cierto?, que los odiaba. Pedro le escribe para animarlos y también para tirarles un poco la oreja. Lo primero que debía recordar era que Cristo también había sido rechazado por los hombres, pero que Dios los cogió, ¿no es cierto?, y lo exaltó. Dice en Filipenses 2, 9, 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó a nuestro Señor Jesucristo, amén, hasta los sumos, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que es el Señor, para la gloria de Dios Padre, amén. No para la gloria mía ni para la de usted, para la gloria de Dios Padre, amén. Que Dios nos ayude para poder pregonar el Evangelio, animarlos a hablar, ¿no es cierto?, a las personas, porque aparentemente se ve que la gente no necesita de Dios o no quiere de Dios, pero a veces cuando con una sola palabra, ¿no es cierto?, una persona se le nota al tiro que hay una necesidad en su vida, en su corazón, amén. Y ahí nosotros debemos aprovechar de predicar de la palabra del Señor, de hablar de la palabra de Dios, ¿no es cierto? No va a ser fácil, hermanos, no va a ser fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a predicar, a pararnos, decir unos textos y listo. Pero ahora es tiempo de evangelizar, es tiempo de rescatar almas, es tiempo de traer a aquellos que se han apartado también de la casa del Señor, que se han apartado del Dios, amén. Entonces, de la misma manera en que a nosotros se nos hace acreedores de estos privilegios muy grandes, por cierto, amén, porque hemos sido elegidos para ser su pueblo y sus sacerdotes, amén. Pero el apóstol también les deja unos encargos, amén. En primer lugar, han de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. En segundo, tienen que exhibir públicamente que el Señor es santo, que es poderoso y que también es misericordioso, amén. Esto se lograría por medio, ¿no es cierto?, de nuestras conductas y de nuestros testimonios también, amén. Dios nos escogió en estos tiempos a lo mejor difíciles, porque estamos en unos tiempos muy complicados, muy difíciles, amén. Pero somos su pueblo escogido y santificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén, para anunciar las buenas nuevas de salvación, amén, que en otro tiempo éramos parte del pueblo, como decía antes, dice en el verso 10, pero ahora somos pueblo de Dios, amén, y estamos aquí para anunciar esas virtudes, amén, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, es un Dios sanador, es un Dios libertador y muchos atributos más, amén.
Y el único, ¿no es cierto?, que nos pudo sacar de las tinieblas a esta luz, ¿no es cierto?, admirable. Él iluminó nuestra vida, iluminó nuestro caminar, amén, iluminó y enderezó también nuestro caminar, amén. Vamos a empezar un tiempo, como le dije, de evangelismo, donde debemos anunciar y predicar, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Quizás muchos a lo mejor no nos van a querer escuchar, quizás muchos, ¿no es cierto?, se van a apartar, pero eso que no les decaiga, mis hermanos, que no se decaigan. A lo mejor usted puede pensar, no, esto no es para mí, esto no es para mí. No, estamos todos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén, ellos están en las tinieblas, amén, pero si les hablamos, pueden alcanzar vida eterna y esta luz admirable en la que nosotros estamos, mis hermanos. Por eso yo en este día les animo, amén, a que puedan, ¿no es cierto?, ser valientes y llegar este día viernes aquí a poder ir a evangelizar, a poder llegar a aquellas almas que necesitan de Cristo, que están con mucha necesidad en su vida, en su corazón, amén. Estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo y Él no quiere que nadie se pierda, que todos alcancen a la vida eterna, y en nuestras manos está eso, amén, en nuestras manos está, ¿no es cierto?, el poder rescatar a aquellas almas. El resto lo va a hacer el Señor en sus vidas, en sus corazones, pero nosotros tenemos que ir a sembrar esa semilla, amén. Que el Señor les bendiga. Yo le doy gracias al Señor en este día por la palabra, porque primeramente habló a mi vida, porque yo estoy muy temerosa en ese sentido de poder ir a evangelizar, amén, porque yo sé que a todos nos cuesta un poco hablar, amén, pero Dios nos dará la palabra perfecta, la palabra necesaria para aquella persona, amén. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie para que podamos darle gracias al Señor, orar al Señor.